Vamos a empezar con la webinar de este miércoles. En esta ocasión tengo el placer de poder presentar a Andrés Sexto Carballeiro, que es notario jubilado, notario que empezó en Amer, luego en San Andrés de la Barca, después Rubí para acabar en Barcelona. Por tanto, estamos ante un notario que decimos de pata negra del Colegio de Notarios de Cataluña. Inició sus andaduras como notario aquí en este colegio y aquí las acabó. Y además aún sigue porque es uno de los dos notarios adscritos a los servicios jurídicos del colegio, que nos ayuda enormemente a la Junta Directiva a poder resolver todos los asuntos muy complejos en ciertas ocasiones que se nos presentan, junto con Vicente Pons. Y Andrés, además, es un experto, es quien se encarga de los problemas y cuestiones que tenemos en aranceles, que es el tema de esta webinar, el tema de aranceles. En esta ocasión os pediríamos que las preguntas que se os vayan ocurriendo y demás las vayáis poniendo en el chat y ya las contestaremos después. Sin más, pues nada, le doy la palabra a Andrés, que nos iluminará con su sapiencia. Andrés. Gracias, Víctor. Yo también me gustaría dejar constancia en este acto de mi respeto y admiración por el grado de compromiso y de trabajo de los miembros de la Junta Directiva ante la multiplicidad de cuestiones, algunas de ellas de verdadera importancia y relevancia, que tienen que afrontar en las responsabilidades colegiales y que realmente las llevan a cabo con una vocación de servicio absolutamente admirable. Dicho esto, me agobia un poco la idea de ser un experto en el tema arancelario, con el que me acaba de presentar Víctor con extrema generosidad. Realmente mi conocimiento de los aranceles y mi aproximación a este tema se inicia realmente de hace 3 años, cuando tengo el privilegio y el honor de que se me encomiende la atención de este servicio, porque hasta entonces realmente la verdad es que era un tema que no me había preocupado más que en casos puntuales, pues para tratar de resolver alguna desviación o alguna reclamación concreta, ¿no? Pero bueno, nos hemos ido adaptando. Vamos, a medida que se van resolviendo problemas, pues lógicamente vas estudiando las cuestiones que se plantean y bueno, esto te va dando una cierta experiencia en este tema. Y antes de entrar en temas concretos y puntuales, para destacar un poco lo que son los criterios interpretativos que en este momento se implementan respecto de ciertas cuestiones concretas y que son las que motivan la mayor parte de las consultas o incluso algunas reclamaciones por parte de los usuarios, sí me interesaría dejar claro que en el tema arancelario y en definitiva en general de las cantidades que perciben los notarios por la prestación de su función, hay tres conceptos que debemos tener en cuenta y distinguir con nitidez y claridad. Una de ellas son, la primera, los aranceles propiamente, las cantidades que se perciben por la aplicación de los aranceles en sentido estricto. El segundo capítulo es el de lo que son los suplidos, que en definitiva son las cantidades que el notario hace efectivas por cuenta y cargo del cliente y que lógicamente tiene derecho a repercutir a este. Y en último término, lo que son los servicios de gestión, que la legislación notarial, en la doble condición que reconoce al notario de funcionario público y profesional del derecho, pues está legitimado para percibir los honorarios que pudieran corresponder por su faceta de actividad profesional. Aquí se enmarcan pues todas, desde la tramitación de las propias escrituras que pueda llevar a cabo la notaría, hasta la petición de notas informativas, certificaciones, certificados fiscales, etcétera, que en su caso, en todo caso, al final haremos alguna breve referencia. Comenzando por lo que son los temas estrictamente arancelarios,
y teniendo en cuenta la experiencia acumulada en estos 3 años, como digo, que llevo al frente de este servicio en el colegio, hemos detectado que la mayoría de las consultas y reclamaciones se refieren a la aplicación del 25% de la reducción arancelaria en las escrituras de préstamo crédito hipotecario implementada por el Real Decreto Ley 699 de 16 de abril, el 5% adicional también que se implementó por un Real Decreto Ley del 2010, y hacer referencia también a los honorarios en las novaciones y ampliaciones de capital, el tratamiento arancelario de las disoluciones de extinciones de condominio y, en último término, incluso que genera muchas consultas y muchas dudas, los honorarios notariales en las actas de nombramiento de mediador concursal, sobre todo a partir de la redacción del último texto refundido de la ley concursal. El primero de los temas, entonces, que podemos abordar es el de la aplicación de la reducción del 25% que había implementado la ley, el Real Decreto Ley 699 de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia, a las operaciones de préstamo o crédito hipotecario con carácter acumulativo a las reducciones del 25% y del 5% posteriormente contempladas en el propio número 2 del arancel. Este Real Decreto 699 de 16 de abril, como decimos, establece que se reducen un 25% los aranceles notariales en el caso de constitución, modificación, subrogación y cancelación de préstamos y créditos con garantía hipotecaria y en la compraventa de viviendas, disponiendo expresamente que esta reducción sería acumulativa, como decimos, a las demás reducciones previstas en la normativa vigente. La Dirección General, y me parece importante hacer una referencia previa del significado y alcance de esta norma para luego determinar y concluir su posible vigencia o no. La Dirección General interpretó el alcance de esta limitación entendiendo que el espíritu y finalidad de la norma, con un criterio de interpretación teleológica, es únicamente el de posibilitar una rebaja de los costes de transacción que faciliten a los ciudadanos el acceso a la vivienda, extendiéndose su ámbito de aplicación a los negocios jurídicos de constitución de préstamos y créditos hipotecarios formalizados para financiar la compraventa o adjudicación de viviendas. Fuera de tales supuestos, no sería de aplicación esta limitación, sino que únicamente se aplicarían las limitaciones generales del 25% y del 5%, teniendo en cuenta y sobre la base del principio limitativo o restrictivo en la interpretación de las exenciones, bonificaciones o reducciones arancelarias. Por tanto, esta norma establece una bonificación arancelaria consistente en una rebaja de un 25% de los costes de transacción para facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, destinada, por tanto, exclusivamente la norma al adquirente de vivienda, con una reducción de los aranceles notariales, tanto en la compraventa como en el préstamo o crédito hipotecario, debiendo entenderse, en consecuencia, que la extensión del beneficio arancelario a la escritura de préstamo o crédito hipotecario solo puede tener su fundamento en la medida en que el prestatario, sea persona física o jurídica, obligado al pago de sus gastos, está financiando la adquisición a su favor de un derecho de propiedad sobre la vivienda. Por tanto, la norma contempla un único destinatario de la norma, que es el interesado que solicita la prestación de la función notarial, el obligado al pago de los derechos arancelarios y sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en la modalidad de cuota variable. Por tanto, coinciden en el beneficiario destinatario
de la bonificación arancelaria los tres conceptos de interesado, obligado al pago de los aranceles, y sujeto pasivo y obligado al pago del impuesto. Pero esta situación realmente cambia con la publicación y entrada en vigor de la Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario en un doble sentido. Primero, porque el artículo 14 dispone que será el prestamista el que asumirá el coste de los aranceles notariales en la escritura de préstamo hipotecario, y los de las copias los asumirá la persona o el otorgante que lo solicite. Y la disposición final segunda de la propia ley añade un párrafo final al artículo 45 del texto refundido del impuesto de actos jurídicos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, determinando que los beneficios fiscales y exenciones subjetivas concedidos por esta u otras leyes en la modalidad de la cuota variable de los documentos notariales en el impuesto de actos jurídicos documentados no serán aplicables en las operaciones en que el sujeto pasivo se determine en función del párrafo segundo del artículo 29 del texto refundido. Y el artículo 29 del texto refundido fue objeto de modificación, añadiendo este último párrafo por el Real Decreto Ley 17/2018 de 8 de noviembre para, de alguna manera, recoger la obligación que ya había impuesto alguna sentencia del Tribunal Supremo de que los impuestos en los préstamos hipotecarios correrían a cargo del prestamista. Este último párrafo dice que cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista. Por tanto, el prestatario que adquiere la vivienda deja de estar obligado al pago de los gastos notariales de la escritura de préstamo hipotecario y además deja de ostentar la condición de sujeto pasivo obligado al pago del impuesto de actos jurídicos documentados. O dicho de otro modo, el obligado al pago de los honorarios notariales y del impuesto correspondiente es el prestamista y no el prestatario, es decir, un sujeto distinto del que tuvo por destinatario el Real Decreto 699, al que no cabe, por tanto, extender la bonificación o reducción arancelaria prevista para el adquirente de la vivienda. Y en el mismo sentido, el último párrafo del artículo 45, que hemos visto, de lo que acabamos de citar, sanciona la pérdida de beneficios y exenciones fiscales subjetivos hasta entonces concedidas al prestatario en su condición de sujeto pasivo, como consecuencia de que dicha condición de sujeto pasivo y obligado al pago del impuesto pasa a recaer sobre el prestamista. En definitiva, el carácter restrictivo de la interpretación de la limitación de derechos arancelarios, unido al espíritu y finalidad de la norma que nos ocupa, conducen a la conclusión de que la bonificación arancelaria del 25% prevista en el Real Decreto Ley 699 de 16 de abril no es aplicable al prestamista o acreedor hipotecario. Por tanto, a partir de ahí, las hipotecas o préstamos hipotecarios solo tienen dos tratamientos arancelarios. Las hipotecas que no se constituyen para garantizar deudas u obligaciones preexistentes que no tienen bonificación, y los préstamos y créditos hipotecarios que tienen la bonificación del 25% que establece el número 2 del arancel. Luego hablaremos, como decíamos, del 5% adicional. Otro tema que se plantea en las escrituras de préstamo hipotecario es la posibilidad de minutación como concepto independiente de la fianza en aquellos casos en que se garantiza la deuda no solo con la hipoteca, sino también con una fianza personal. Lógicamente, la consideración de la fianza como un contrato que genera obligaciones accesorias de la obligación principal, obligaciones autónomas, permite claramente la consideración de una doble base arancelaria o la consideración de la fianza como una base arancelaria independiente al amparo de la norma cuarta del anexo 2 de los propios aranceles. En cuanto a la base para minutar la fianza, aunque en un primer momento alguna resolución de la Dirección General interpretaba que la base
debiera ser la misma que la responsabilidad hipotecaria, acabó imponiéndose el criterio de que debía entenderse como base arancelaria el importe de la deuda del capital pendiente en el momento de constituirse la fianza. Por otra parte, cabe perfectamente la posibilidad de que la fianza pueda prestarse o constituirse con carácter parcial, es decir, sobre un porcentaje del total de la deuda, en cuyo caso, lógicamente, debiera minutarse por el porcentaje, por el importe que garantiza la fianza en ese caso concreto. También es doctrina de la Dirección General que respecto de la fianza deben aplicarse las mismas bonificaciones o reducciones arancelarias que le correspondan al préstamo que se garantiza. Por tanto, en principio y en general, el 25% que contempla expresamente el número 2 del arancel. En caso de que se introdujese o constituyese un afianzamiento en una novación, la base sería el principal pendiente en ese momento y la bonificación, entiende la Dirección General, el 25%, no la del 50% prevista exclusivamente para la operación principal de novación. Y un último tema en cuanto a los préstamos hipotecarios y su minutación es un tema que se plantea con relativa frecuencia de un tiempo a esta parte, que es el de la posibilidad de minutar como conceptos independientes los poderes que normalmente se hacen constar con cláusula independiente en la propia escritura de préstamo. Realmente la casuística de estos poderes es muy amplia y es difícil a veces de antemano precisar cuáles tienen la suficiente entidad para considerarse verdaderos poderes y cuáles, no pasarían de ser unas cláusulas con facultades accesorias respecto de alguna obligación principal. La Dirección General ha llegado a considerar como con entidad suficiente para considerar los poderes minutables, el poder para percibir indemnizaciones en caso de expropiación y el poder para subsanar o aclarar la escritura en base a la calificación registral. En una reciente resolución, se pronuncia por un criterio de considerar prudente y correcta la actuación del notario que cobra uno solo de los poderes de entre los varios que puedan haberse documentado en la escritura. El segundo tema de cierto interés en tema arancelario es el de la reducción del 5% de los aranceles notariales que dispuso la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esta disposición adicional estableció que se rebajarían los aranceles notariales, se aplicaría una rebaja del 5% de los derechos notariales resultantes de la aplicación de lo previsto en el número 2.1 del arancel de los notarios, contenido en el Real Decreto 1426/1989 de 17 de noviembre. Reducción que se declara adicional respecto de la aplicación de los demás descuentos o rebajas previstos en la normativa vigente. Y aunque esta reducción y esta norma continúa vigente en el arancel, no ha sido expresamente derogada, se plantea la cuestión de si realmente debe considerarse vigente o si existen argumentos y motivos suficientes para considerar que realmente debe considerarse tácitamente derogada. En este sentido, conviene hacer referencia, en primer lugar, a que esta reducción se introdujo dentro de un marco de una profunda crisis en el año 2010, en el que el Gobierno se había propuesto como objetivo la reducción del déficit público en el periodo 2010-2013, con la actualización de lo que llamaba el Plan de Estabilidad y Crecimiento para ese trienio, aprobada por el Consejo de Ministros el 29 de enero de 2010, marcándose como objetivo
de acuerdo con el procedimiento de déficit excesivo abierto por la Unión Europea, la reducción del déficit para el conjunto de administraciones públicas hasta el 3% del Producto Interior Bruto. Y, claro, dentro de este objetivo se consideraba prioritario la reducción o rebaja de las medidas de contención a los gastos de personal de las diversas administraciones y, lógicamente, a esta medida responde la reducción que pretendía por el Gobierno de reducir en un 5% la masa salarial en términos anuales. Y dado el carácter de funcionarios públicos, de notarios y registradores, el Real Decreto introduce una rebaja arancelaria, como decimos, del 5% para los documentos de cuantía, dejando sin cambios los honorarios fijos referidos a los documentos sin cuantía. Claro, llama la atención y sorprende a primera vista que esta rebaja, acordada como medida para contribuir a la reducción del déficit público, se impusiese a notarios y registradores que, a pesar de su condición de funcionarios públicos, la retribución no proviene en absoluto de presupuestos públicos de ninguna especie. Y quizá la verdadera razón se recogió en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 6.838/2012, en resolución de un recurso presentado por el Colegio Notarial de Madrid, en el que hace referencia al informe del Consejo de Estado en el sentido de que la reducción debe aplicarse con carácter general a toda la retribución por arancel y no solo a una parte, para no hacer de mejor condición a notarios y registradores sobre el resto de servidores públicos, deduciéndose con facilidad esta finalidad del Real Decreto Ley 8/2010. Por tanto, el imponer esta reducción en los aranceles es evidente que no obedeció al impacto que en el objetivo de reducción del déficit público podía tener la retribución arancelaria de los notarios, como a la consideración de evitar el teórico agravio comparativo con respecto a los demás funcionarios directamente afectados por la rebaja salarial. En este sentido, conviene citar también la resolución de la Dirección General de 14 de abril de 2011, que destacó, por una parte, que a pesar de su condición de funcionarios públicos, la retribución de los notarios no proviene de ninguna cantidad de fondos públicos, finanzas o presupuestos públicos de ninguna especie, y que, por otro lado, el arancel notarial no retribuye al notario en su exclusivo beneficio, sino que con esa retribución el notario debe hacer frente a la totalidad de los gastos que exige el funcionamiento del servicio público notarial, que imponen y exigen prestaciones cuyo cumplimiento requiere costes económicos, personales, materiales y técnicos importantes y que han de ser íntegramente asumidos y costeados por cada uno de los notarios. En este sentido, la propia Ley de Régimen Jurídico de Tasas y Precios Públicos, de 13 de abril de 1989, establecía que los aranceles se determinarán a un nivel que permita la cobertura de los gastos de funcionamiento y conservación de las oficinas en que se realizan las actividades o servicios de los funcionarios, incluida su retribución profesional. Por tanto, lo que produce la rebaja arancelaria no es ninguna reducción, no es solo una reducción de la retribución del notario, que por otra parte no tiene asegurada ninguna, sino una reducción de los recursos brutos que se han de aplicar a sufragar, en primer lugar y ante todo, la totalidad de los gastos que genera el funcionamiento del servicio público notarial. La consecuencia de todo ello, y esto es conclusión de la propia Dirección General, es que la rebaja de la retribución del notario, derivada de la rebaja arancelaria, es inevitablemente y, en todo caso, notablemente mayor del 5%, puesto que afecta a los recursos disponibles, pero no a los gastos existentes. Y, en último término, la resolución de 22 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de la Función Pública, que publica el segundo Acuerdo de Gobiernos Sindicados para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo, recoge los incrementos salariales que se pactan con los funcionarios públicos para recuperar el 5% que se les había rebajado a raíz del decreto del 2010.
Entonces, a lo largo de estos 3 años, 2018, 19 y 20, los funcionarios públicos han recuperado un 5,75% de sus retribuciones con respecto al 2010. En consecuencia, la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 8/2010 y, por tanto, la reducción del 5% que establece para los honorarios notariales en los documentos de cuantía debe entenderse que ha quedado sin efecto, o cabe entender que ha quedado sin efecto y tácitamente derogada, teniendo en cuenta, por una parte, la desaparición de su ratio legis, al tratarse de una norma de carácter excepcional en una situación de profunda crisis económica, cuya finalidad y objetivo consistía en una reducción del déficit para el conjunto de las administraciones públicas hasta el 3% del Producto Interior Bruto, como parte del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013 aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de enero de 2010. Y, por otra parte, y como resulta del informe del Consejo de Estado al que hemos hecho referencia, si la reducción de los aranceles notariales se justificó no tanto por su posible impacto en la reducción del déficit público, sino para evitar un eventual agravio comparativo de los notarios como funcionarios públicos con el resto de los funcionarios, resulta evidente que no existe razón alguna para mantener una discriminación negativa con notarios y registradores. Por tanto, si todos los demás funcionarios han superado los efectos del Real Decreto Ley 8/2012 y recuperado su poder adquisitivo, debe entenderse absolutamente injustificado el mantenimiento de la reducción arancelaria en cuestión y, por tanto, considerar que, en consecuencia, ha venido ineficaz. Todas estas consideraciones, evidentemente, entendemos que está perfectamente justificado que deje de aplicarse esa reducción con carácter general del 5%, pero también se ha de decir, en honor a la verdad, que todo esto al final, la Dirección General no ha tenido ocasión de pronunciarse, pero creemos que los argumentos son lo suficientemente claros y contundentes como para no dejar duda al respecto. Por otra parte, en tema de innovación y ampliación de capital, que también han surgido algunas cuestiones, sobre todo por parte de algunas entidades bancarias que se resisten de alguna manera a la aplicación de los conceptos arancelarios que corresponde de acuerdo con la interpretación del arancel notarial. Se han producido diversas impugnaciones, no muchas la verdad, pero algunas sí, en el tema de los honorarios devengados en las escrituras de novación y ampliación de capital. A efectos arancelarios, y aunque puedan formalizarse conjuntamente en la misma escritura, en el mismo documento, novación y ampliación, son conceptos arancelarios independientes y que, por tanto, pueden y deben ser objeto de minutación separada. La minutación de la novación no ofrece especial problema en el sentido de que está regulada por la disposición adicional segunda de la Ley 8/2012 de 30 de octubre sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, que derogó una disposición idéntica de un Real Decreto Ley de 11 de mayo de 2012, que había sido objeto de interpretación por parte de una instrucción de la Dirección General de 12 de mayo de 2012, y, en definitiva, lo que se determina es que los honorarios notariales en las escrituras de novación, subrogación o cancelación de préstamos o créditos hipotecarios se consideran documentos de cuantía, aplicándose por todos los conceptos el número 2.2f del arancel y tomando como base únicamente el capital inscrito o garantizado, reducido al 70% con un mínimo de 90 euros. Es decir, los aranceles correspondientes al 70% del capital deben reducirse un 50%, mínimo de 90 euros, y en el caso de novación, por capital se entiende el capital pendiente en el momento de formalizarse la novación, capital pendiente que resulte de la propia escritura. Este concepto de cuantía se entiende que es un concepto único y que, por tanto, no cabe la aplicación de otros conceptos arancelarios, a excepción
Bueno, del número 7 del arancel, el exceso de folios a partir del folio 51º. En este sentido, tocando la novación, debe también hacerse mención de la modificación que supuso la Ley 41/2007 de 7 de diciembre del mercado hipotecario, que modificó la redacción del artículo 4 de la Ley 294 de 30 de marzo de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, estableciendo que las escrituras públicas de modificación de préstamos hipotecarios podrán referirse a una o varias de las circunstancias siguientes: la ampliación o reducción de capital, la alteración de plazo, disponiendo que estas modificaciones no supondrían en ningún caso una alteración o pérdida de rango de la hipoteca inscrita, excepto cuando impliquen un incremento de la cifra de la responsabilidad hipotecaria o la ampliación del plazo del préstamo por este incremento o ampliación. Es decir, si la ampliación del capital del préstamo no implica el incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria, esa ampliación tendría la consideración de novación meramente modificativa, sin que se produzca alteración o pérdida de rango. Bueno, es lo que en términos jurídicos conocemos como la hipoteca recargable o reutilizable. Y, en consecuencia, si no hay incremento de la responsabilidad hipotecaria, la ampliación del capital debería minutarse como mera novación. Por el contrario, que es lo que suele suceder en la realidad, la ampliación del capital del préstamo va acompañada de la elevación e incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria, no estamos ante el supuesto de novación modificativa, sino ante un documento de cuantía que debe minutarse como una ampliación de hipoteca normal. Como excepción también en el tema de las novaciones, debe hacerse mención de la disposición adicional 9ª de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de los contratos de crédito inmobiliario, bajo el título de honorarios notariales y registrales, dispone que en las novaciones que consistan únicamente en el cambio de interés variable a interés fijo, se aplicará a efectos de aranceles notariales lo dispuesto en la Ley 294 de 30 de marzo sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, lo que conduciría al tratamiento de la novación, en ese caso concreto, como documento sin cuantía. Por contra, al aplicarse el concepto de documento sin cuantía, desaparecería la limitación por todos los conceptos de la Ley 8/2012, con lo cual, en estos casos sí podrían cobrarse los folios, copias, etcétera, y en este sentido se pronuncia expresamente la resolución de 24 de octubre de 2019, reiterada por otras posteriores. Por tanto, como decimos, si la ampliación de capital comporta una ampliación de la responsabilidad hipotecaria, debe aplicarse la escala del número 2 con la reducción, en su caso, del 25% que establece el mismo número 2 del arancel, pero sin aplicar la reducción acumulativa, tal como hemos visto, del 25% que había implementado el Real Decreto Ley 6/99. En el supuesto de que se formalicen conjuntamente novación y ampliación de préstamo con ampliación de responsabilidad hipotecaria, se plantea el problema y surge la duda de si deben deducirse o descontarse o aplicarse en definitiva, y hasta qué punto la limitación arancelaria que establece la ley mencionada de octubre de 2012 para las novaciones. Bueno, el tema parece que no está, es un tema que no está excesivamente claro. Sí hay una resolución del año 2014 que establece que deben deducirse o descontarse en ese caso únicamente los folios que ocupe la novación, tanto en la matriz, a efectos de la aplicación del número 7 del arancel, como en las copias. Lo que ocurre es que esta resolución realmente se
se publicó o se dictó en un momento en el que era el prestatario el obligado al pago de los aranceles notariales y que además en esa escritura en cuestión se reconocía la existencia de tres conceptos arancelarios diferentes, objeto de minutación como conceptos de cuantía, con lo cual, bueno, pues hasta cierto punto parecería lógico y normal que la Dirección General sintiese de alguna manera pues la necesidad de moderar los aranceles optando por una interpretación más beneficiosa para el prestatario. Claro, todo esto también cabría cuestionarlo ahora en el ámbito de la aplicación de la ley del 2019, en el que los aranceles notariales, ya el pago de los aranceles no corre a cargo del prestatario, sino que corre a cargo del prestamista, la entidad financiera. Y bueno, aquí podemos entender y argumentar que los criterios de interpretación de las normas limitativas de los aranceles notariales deben ser siempre restrictivos y aplicarse únicamente en los supuestos contemplados de manera expresa. Por tanto, la disposición adicional segunda, Ley 8/2012, habla de las escrituras de novación, no habla de los actos de novación y, por tanto, podría entenderse que se refiere a escrituras en las que se documenten únicamente los actos de novación de los préstamos hipotecarios. Y, por otra parte, claro, a partir de la entrada en vigor de la Ley 5/2019 de 15 de marzo, que, como decimos, impone al prestamista la obligación de pago de los aranceles notariales, bueno, pues el prestamista siempre tiene la opción de formalizar la novación en un documento independiente o incluso de optar eventualmente por la hipoteca reclamable ampliando el capital del préstamo sin ampliar la responsabilidad hipotecaria, como decíamos anteriormente. En definitiva, este es un tema que se irá resolviendo, supongo, a medida que se vayan planteando estas cuestiones y puedan acabar llegando incluso a ser resueltas por la propia Dirección General. Otro tema que ya no tiene nada que ver con préstamos o créditos hipotecarios es las cuestiones que se han planteado respecto de la minutación de las escrituras de disolución de condominio, sobre todo a raíz de alguna sentencia del Tribunal Supremo. En este sentido, hay una reciente resolución de 22 de enero de 2020, que se confirma por una posterior de 27 de mayo de 2021, y que resuelve un supuesto de hecho, la disolución de un condominio existente entre dos cónyuges casados en régimen de separación sobre un inmueble en el que uno es titular del 22% y el otro del 78%. Se extingue el condominio adjudicando a este último la totalidad del inmueble. El recurso plantea si debe aplicarse una única base por el valor de la participación del comunero que sale de la comunidad, equivalente a su compensación en metálico, o si son aplicables dos bases por el valor de participación de cada uno de ellos en la comunidad. En este sentido, la resolución hace especial hincapié en la existencia de una norma arancelaria específica, que es la norma general cuarta, punto 3 del anexo 2, que dispone que en las herencias, disoluciones de comunidad y liquidación de sociedades, con adjudicación de bienes, se aplicarán los tipos del número 2 a cada interesado, por el valor total de los bienes que se le adjudiquen por un mismo concepto. Sobre la base de esta norma, la Dirección General, en esta resolución, entiende que caben tres posibilidades, tres posibles criterios. El primero, que se aplique una sola base equivalente al valor total del inmueble objeto de adjudicación. Este criterio se basaría en la expresión bienes que se adjudiquen por un solo concepto, entendiendo que la extinción del condominio se está adjudicando la totalidad del bien y, en consecuencia, el arancel debería recaer sobre el valor total del mismo. Este criterio, además, era el seguido por la jurisprudencia hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2018,
a la que ahora haremos mención específica. La segunda opción, precisamente, es que se aplique una sola base sobre el valor de la cuota del comunero que sale de la comunidad, basándose en el mismo precepto arancelario, bienes que se le adjudiquen. Se entiende que lo que se está adquiriendo y adjudicando en el momento de extinguirse la comunidad es la cuota del comunero o comuneros que salen, dado que el adjudicatario ya era propietario del resto en la citada comunidad. Y este es el criterio que mantiene el Tribunal Supremo en esta sentencia de 9 de octubre de 2018, en la que dice que si la esposa ya contaba con la mitad indivisa del inmueble y la disolución del condominio le proporciona la adjudicación de la otra mitad del proindiviso abstracto, resultará evidente que la operación debe reflejar la cuantía de la adjudicación, o sea, el 50% que se le adjudica por el otro comunero, pues no puede percibir la propiedad de lo que ya tenía. El tercer criterio es que se apliquen tantas bases como comuneros, pues cuando la norma arancelaria mencionada habla de adjudicaciones, se entiende esta por la participación que cada comunero tenía en la comunidad, tanto si uno recibe el inmueble como si reciben metálico en contraprestación en pago de su cuota. Este era el criterio mantenido por la Dirección General también antes de la referida sentencia. La cuestión de la aplicación de las normas fiscales al arancel notarial fue objeto de examen por la propia Dirección General en una resolución clarificadora de 17 de noviembre de 2015, en la que debe recordarse, dice la Dirección General, que si bien en los negocios jurídicos sujetos a imposición indirecta la base sobre la que ha de girar la minutación arancelaria coincidirá normalmente con la prevista como tal a efectos de liquidar el impuesto correspondiente, sin embargo, no implica ello que podamos equiparar siempre y en todo caso base imponible fiscal y base arancelaria, por cuanto los aranceles no tienen naturaleza tributaria, ni existe una remisión general a las normas fiscales como criterio subsidiario de interpretación, y porque la aplicación automática de los conceptos fiscales o impositivos no siempre es posible, dada la naturaleza jurídica del acto. Y en el mismo sentido, cabe señalar que a la hora de determinación de los conceptos minutables hay una evidente coordinación con las normas fiscales. Tal coordinación no es exclusiva ni excluyente. Como la norma arancelaria utiliza la expresión cada interesado, ello da a entender que se permiten tantas bases como comuneros, pues si el precepto entendiera que solo se podría aplicar una base por el comunero que se adjudica al inmueble, hubiera hablado del interesado adjudicatario, en singular, y sin embargo utiliza la expresión cada interesado, siendo requisito indispensable para la existencia de la comunidad la concurrencia de más de un interesado. La norma habla también del valor total de los bienes que se le adjudiquen, pero con tantas bases como interesados, aplicando tantas bases como participación tenga cada comunero en la comunidad. Como señala la resolución que comentamos, las extinciones de comunidad pueden llevarse a efecto de diferentes formas según la naturaleza y bienes que se compongan, mediante adjudicaciones de bienes, si hubiera más de uno, a cada interesado o partícipe, mediante la división material del único bien de que se componga la comunidad, adjudicándose a cada uno de los partícipes cuando su naturaleza lo permita, o en los supuestos en que los bienes sean indivisibles o desmerezcan por la división, mediante la adjudicación del único bien a uno de los comuneros, compensando éste en metálico al otro u otros del valor de su respectiva participación. En definitiva, el arancel se aplica sobre el negocio jurídico, la extinción de condominio, aplicándose el mismo arancel independientemente de la forma en que los interesados acuerden cesar en la proindivisión. El arancel no puede hacerse depender de la forma en que los interesados decidan cesar en la comunidad, teniendo en cuenta que a veces no depende de su voluntad, sino de la indivisibilidad del inmueble objeto del mismo. Y que se permiten tantas bases arancelarias como partícipes en la comunidad al hablar la norma de cada interesado. Y aunque las normas fiscales deben ser tenidas en cuenta en la aplicación del arancel notarial, pero ello no con carácter exclusivo o excluyente, y máxime cuando el propio arancel contiene una norma específica al respecto. Como decíamos, el criterio de esta resolución fue confirmado posteriormente con la reciente de 27 de mayo de 2021. Y para finalizar, en principio, lo que es esta exposición, me interesaría hacer referencia
a los honorarios notariales en las actas de mediación concursal, porque este es un tema también recurrente por parte de abogados y a veces incluso de los propios deudores que acuden a la notaría con la convicción de que la intervención del notario es gratuita y, sobre todo, si el deudor tiene concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita. Entonces, este comentario no es tanto por la trascendencia que pueda tener el acto a nivel económico, sino para clarificar y resolver este tema, porque además el cambio de redacción de la norma que supuso el texto refundido de la ley concursal induce o puede inducir a alguna confusión al respecto. Incluso algunos compañeros me han trasladado la pregunta en este tema. Entonces, en la anterior ley, la de 22/2003, de 9 de julio, el artículo 242 bis, en su apartado cuarto, disponía expresamente que las actuaciones notariales o registrales descritas en el artículo 233 no devengarían retribución arancelaria alguna. Y la Dirección General tuvo ocasión de pronunciarse al respecto en su resolución de 16 de noviembre de 2016, precisando que únicamente no devengarían retribución arancelaria la documentación de actuaciones expresamente previstas en el artículo 233 y no otras, aunque sean conexas o consecuencia de aquellas, aunque se documenten en el mismo instrumento. Es decir, utiliza una vez más el criterio de interpretación restrictiva de las normas limitativas de los aranceles notariales. La resolución de la Dirección General mencionada determina de manera expresa qué intervenciones notariales se pueden minutar y cuáles otras deben estar exentas de minutación, teniendo en cuenta que estas normas en general suponen el establecimiento de importantes bonificaciones en consideración a la especial situación de la dificultad económica que suelen padecer los deudores que recurren a este tipo de procedimientos y teniendo en cuenta que de alguna manera compensan de una modesta retribución por debajo del coste real la intervención de los notarios, habida cuenta de que la tramitación de estas actas supone el empleo de importantes recursos materiales humanos, laboriosos trámites en su confección, múltiples notificaciones y la responsabilidad de mantener abierto un expediente que puede durar un tiempo relativamente largo. Ello hace que prácticamente estas bonificaciones sean equiparables a lo que supondría la aplicación de los beneficios de asistencia jurídica gratuita, de manera que, con independencia de que los deudores tengan o no previamente reconocido este beneficio, a todos ellos se les va a aplicar estas bonificaciones. Por tanto, el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita no tiene incidencia alguna en los aranceles notariales en este tipo de actuaciones, que ya vienen marcados por la propia ley concursal, además de la consideración de que, lógicamente, en esta fase del trámite, la intervención notarial todavía no se ha iniciado ningún procedimiento judicial, que sería el requisito indispensable para que pudiese aplicarse los beneficios de justicia gratuita. El tema se aparente formalmente el texto refundido, publicado por Real Decreto, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 de mayo, en el artículo 653 determina que las actuaciones notariales, en relación con las actuaciones notariales y registrales, en el capítulo 2 del nombramiento de mediador concursal dispone literalmente que si el deudor fuera persona natural no empresario, las actuaciones notariales o registrales descritas en este capítulo no devengarían retribución arancelaria alguna. Claro, en ese capítulo es en el que se hace referencia a la intervención del notario. Es decir, la norma no es tan precisa como lo era el anterior artículo 242 bis en relación con el 233. No obstante, hay argumentos suficientes para pensar que este cambio en la redacción del artículo, que hace referencia a la intervención del notario, no supone ningún cambio en las normas de retribución arancelaria previstas en la anterior norma. De hecho, el artículo 653 habla de actuaciones notariales,
concretas, lo mismo que hacía el anterior artículo 242 bis en relación con el 233. La expresión actuaciones notariales difícilmente puede entenderse que comprenda el acta previa, el acta de requerimiento del deudor a la que se incorporan los documentos pertinentes, sino más bien a las actuaciones que el notario debe llevar a cabo en cumplimiento del requerimiento y que las lleva por sí solo sin intervención, las realiza por sí solo sin intervención del deudor y de las que deja constancia en el acta mediante las oportunas diligencias. Por tanto, cabe establecer una perfecta equiparación entre el concepto de actuaciones notariales a que se refiere el artículo 653 de las actuaciones notariales que enumeraba el anterior artículo 233. Por otra parte, debe tenerse en cuenta también que, tal como se establece en la exposición de motivos, el texto se aprueba, es un texto refundido que se aprueba por un Real Decreto Ley y en la propia exposición de motivos se hace referencia a que el tema de la elaboración del acuerdo extrajudicial de pagos y estos acuerdos extrajudiciales han sido, digamos que se ha procedido por parte, a la hora de redactar el texto, con especial prudencia para evitar franquear los límites de la encomienda, pues la delegación para aclarar no es delegación para reconstruir sobre nuevas bases las instituciones. A ello podría añadirse, lógicamente, el criterio general repetido de el carácter restrictivo limitativo en la interpretación de las bonificaciones o exenciones arancelarias. Con lo cual, en definitiva y en resumen, la redacción del artículo 653 del nuevo texto refundido no debe suponer a efectos arancelarios modificación alguna de los criterios interpretativos que ya había establecido la Dirección General sobre la base de los artículos 242 bis y 233 del texto legal derogado. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, nos quedan 10 minutitos, haremos una hora. ¿Quieres acabar con alguna cosa más? Muy bien, pues lo único que sí podríamos hacer referencia, como decíamos anteriormente, es en el tema de los honorarios de gestión y en el tema de los suplidos, la exigencia por parte de la Dirección General de que las cantidades que se minuten por estos conceptos deben constar claramente separadas de lo que es la aplicación de los números arancelarios previstos expresamente en el arancel y que en ningún caso pueden ampararse con expresiones genéricas como varios, otros conceptos o expresiones indeterminadas que inevitablemente acaban generando cierta confusión en los clientes a la hora de hacer efectivas las minutas. En el tema de la gestión, como decíamos, la propia Dirección General reconoce expresamente la facultad y capacidad de los notarios para llevar a cabo estas actuaciones, comúnmente conocidas como de gestión, que realiza el notario, no propiamente como notario, en ejercicio específico de la función pública que tiene encomendada, sino como profesional del derecho y sobre la base de que la propia legislación notarial atribuye al notario esta doble condición, de funcionario público y de profesional del derecho. Por tanto, las gestiones que realiza el notario como profesional del derecho, que supone, lógicamente, el empleo de medios materiales y humanos que deben ser retribuidos y objeto de remuneración, aparte la responsabilidad que normalmente el notario asume con ellos, pues evidentemente la retribución de estos servicios está reconocida. El problema es que el notario, a efectos de estas retribuciones, que interviene y actúa, como decimos, como profesional del derecho, pues lógicamente debiera actuar con los criterios de moderación y prudencia que siempre caracterizan la intervención del notario a la hora de que esas cantidades que se puedan minutar
por este concepto, bueno, pues sean razonables y en todo caso, en el peor de los casos, puedan estar en línea con las cantidades que podrían cobrar por los mismos servicios otros profesionales que realizasen labores similares. Como documento, como acto de gestión típico, pues podemos mencionar, porque además esto puede traer consigo alguna aplicación adicional, el hecho de la petición por parte de los notarios de las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas que deben acompañar siempre la descripción de los inmuebles, de acuerdo con la exigencia del artículo 170 del Reglamento Notarial y de la norma específica de la ley del catastro. Por tanto, en principio, si estas certificaciones no las aportan los propios interesados, pues deberán solicitarla los notarios sin perjuicio de que adviertan o deban advertir a los interesados de la necesidad de aportarlos y, por tanto, de que el notario va a pedir, en ejercicio de su actividad de gestión, va a pedir directamente al catastro esta certificación. A raíz precisamente del catastro, claro, se plantea ahora la posibilidad también de que el notario deba solicitar de la información catastral los valores de referencia que, en definitiva, vienen a constituir el valor fiscal mínimo que se debe aplicar sobre los bienes objeto de las escrituras y los documentos notariales. Lógicamente, si el notario está obligado a facilitar información de estos valores de referencia y, por tanto, cuál es el valor fiscal mínimo, lógicamente este es un servicio de gestión que previsiblemente también cabría, con toda la prudencia, pero que previsiblemente, lógicamente, el notario debiera reconocérsele la facultad de percibir una cantidad por este servicio. Y no se me ocurre ya... Bueno, pues nada. Entrar en mayores disquisiciones. Bueno, no, hay... El tema daría, evidentemente, para mucho más. Daría para libros que se han escrito y que se escribirán. Exacto. Yo lo primero que quería hacer es felicitarte por esta magnífica exposición. La verdad es que has aclarado muchas cosas frente a esta oscuridad que nos está acostumbrada el arancel, que es tan complejo, tan difícil de aplicar en el día a día. Has ido desgranando todos los casos que nos encontramos más a menudo, más relevantes, imposible abarcarlos todos, como dices tú, pero los más relevantes sí que nos encontramos en muchas ocasiones en la Junta con recursos y demás, pues los has desgranado perfectamente. La verdad es que yo iba poniendo aquí mis preguntas y las iba tachando conforme tú mismo las ibas contestando. Es que desde aquí iba leyendo tus notas y ya me veo. podía anticipar. No, fantástico. Pero bueno, sin perjuicio de las otras preguntas que puedan existir, yo sí que quería aprovechar para hacer un par de preguntas. La primera, en ocasión del valor de referencia que comentas, que valor fiscal mínimo, incluso base imponible del impuesto, se ha planteado, parece que algunos compañeros están planteando, de poder utilizarlo también como base arancelaria incluso. Es decir, siempre hemos seguido el criterio fiscal, no va a haber, como decíamos, incluso una revisión, sino como se hablaba en otra webinar, ahora es el propio administrado el que tiene que instar la revisión del valor catastral o del valor de referencia, perdón. Ahora, si esa base imponible del impuesto va a ser ese valor de referencia, podremos o deberemos, porque las normas arancelarias tienen esa doble función, no es que sea un derecho, sino que es un deber para evitar la competencia. Deberemos utilizar este valor de referencia como base arancelaria. No sé, entiendo que la cuestión no está resuelta, pero deben haber argumentos. No sé cómo lo ves tú. A ver, yo me parece absolutamente razonable la posibilidad que planteas, teniendo en cuenta, y cito de memoria y, lógicamente, seguro que con absoluta imprecisión, pero me parece que había algún supuesto que la propia ley de tasas y precios públicos consideraba la posibilidad o establecía directamente que los aranceles notariales se aplicarían sobre el valor declarado por los interesados o el comprobado fiscalmente. Claro, ¿qué ocurre? Que en su momento esta mención del valor comprobado fiscalmente ya no nos afectaba, porque si el valor era objeto de comprobación,
era un expediente de revisión por parte de la Administración tributaria y nosotros de entrada ya nos veíamos obligados a minutar única y exclusivamente por el valor declarado. Ahora, claro, la situación es diferente porque la propia norma está estableciendo un valor fiscal mínimo en el momento que se autoriza la escritura. Y, por tanto, si ya tenemos ese valor fiscal mínimo predeterminado en base al valor de referencia, predeterminado en el momento del otorgamiento de la escritura, evidentemente yo creo que hay una base sólida para que debamos minutar como mínimo por ese valor fiscal mínimo. Por otra parte, claro, el valor fiscal mínimo, si no coincide o está por encima del valor o del precio declarado, el notario se va a encontrar con un problema. Es que de alguna manera tendrá que hacer referencia expresa en la escritura, ya no podrá limitarse a hacer constar el precio o el valor en que los interesados declaran el valor de la transacción. Tendrá que hacer una referencia expresa a ese valor fiscal mínimo, incluir en su caso el testimonio correspondiente y advertir al comprador o al sujeto pasivo obligado al pago del impuesto de que, sin perjuicio de que a otros efectos pueda darse por bueno el valor declarado, pero a efectos fiscales del pago del impuesto que genera ese documento, el valor fiscal mínimo por el que va a tener que pagar el impuesto es el que resulta del valor de referencia. Por lo cual a mí me parece de sentido común y de lógica que si ya tenemos el dato esencial del valor fiscal mínimo sin necesidad de comprobación posterior en el momento que formalizamos la escritura, yo creo que el tomar como base arancelaria ese valor me parece algo absolutamente necesario, teniendo en cuenta además que luego la responsabilidad del notario no se limita evidentemente al valor declarado y lo primero que te van a cuestionar es si a efectos fiscales es correcto o no es correcto, o si tú decides aconsejar que paguen por el valor fiscal mínimo. Sí, ¿no? sí, correcto. Pero bueno, todo esto iniciamos caminos que al final nueva, tendrán que ser confirmados, ¿no? Muy bien. Pero bueno, no es temerario, evidentemente no me parece en absoluto temerario el minutar por este concepto. El valor de referencia. Y una última pregunta por mi parte, simplemente en relación a la nueva obligación que tenemos los notarios aquí en Cataluña de remitir la copia simple a la Generalitat. ¿Alguna entidad, alguna gestoría ha discutido sobre si esto se podía o no se podía cobrar porque es una obligación? Bueno, entiendo como la de catastro, que son obligaciones que hay que cumplir, pero que deben minutarse también, ¿no? Evidentemente. En todo caso, otro tema discutible será si se puede cobrar o no la gestión por la revisión. Pero lo que es la copia, evidentemente. A mí la copia me parece de lógica y sentido común que deba minutarse. Ya bastante es el hecho de tener que remitirla. Perfecto, pues de nuevo te felicito por la exposición. Eres Andrés, eres muy generoso ya tus ves. calificaciones. No, bueno, ya lo sabes perfectamente. No, ya lo sé, pero yo sé que todo eso es fruto de la simpatía y del afecto que nos hemos ido generando difícil. en nuestras múltiples llamadas y que realmente es la primera vez que estamos cara a cara. Sí, lo que tiene la pandemia, lo que tiene estas cosas, porque hemos tratado Correcto. temas y cuestiones, pero bueno. No, además, me quiero destacar, evidentemente, tu colaboración y predisposición total y absoluta, porque siempre que he tenido alguna duda o la manera de enfocar algún tema, he obtenido por tu parte siempre una atención prioritaria y una respuesta muy clara, que nos ayuda, lógicamente, a la hora de hacer propuestas o de despachar consultas o llamadas de compañeros o de abogados o de gente de la calle simplemente que hace uso del servicio de atención al usuario y que lógicamente estamos ahí no para añadir confusión, sino simplemente para tratar de clarificar en la medida de lo posible y sobre todo dar la imagen de que el notariado es un organismo absolutamente transparente en sus
en su manera de actuar, ¿no? A pesar de las normas confusas y oscuras que Sí, tenemos. exacto. Pero Bueno, pues es la grandeza del derecho, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto. Pero un agradecimiento es totalmente para darte a ti las gracias. Hay que explicar, como bien decías, que estos servicios jurídicos del colegio están a disposición de todos los colegiados, que podéis atender cualquier cuestión ahora de aranceles, pero cualquier cuestión, tanto Andrés como Vicente os atenderán de una manera exquisita. Por otro lado, también, pues eso, agradecer tu intervención, tu tiempo, tus conocimientos, toda tu labor, tu paciencia ante las consultas de ciudadanos que a veces son un poco complicadas, son insistentes y demás, y siempre has tenido un trato exquisito con todos. Todo el mundo siempre está muy contento de la labor que presta el colegio y vosotros como servicios jurídicos, y, como decía, también a disposición de cualquier colegiado. Nos hemos alargado un poquito en el tiempo porque el tema lo merecía, era un tema complejo. En relación al resto de preguntas que se han planteado en el chat, las contestaremos respondiendo a través de correo electrónico, y las que queden pendientes de plantear, que sepáis que existe un correo electrónico en el colegio habilitado, que es sau@catalunya, en catalán con ny.notariado.org, donde las podéis enviar con indicación, por favor, de un teléfono para poder ponernos en contacto con vosotros. Por lo demás, nos despedimos, no sin antes anunciar la webinar de la semana que viene, que será a cargo de nuestro compañero, de Emilio Rosselló. Será una webinar interesante, como siempre, que es sobre las juntas notarial de sociedades anónimas y limitadas. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra asistencia, y quedáis convocados para la semana que viene.